Abordar la historia de Italia de una manera integral es un desafío complejo. Cuando usted entra a una librería o a una biblioteca y busca las secciones de historia de España, encuentra toda la variedad que quiera, en todos los idiomas, de todas las interpretaciones diferentes que se puede imaginar. Lo mismo lo va a encontrar con la historia de Francia, la historia de Inglaterra y tal vez la historia de Rusia, pero no con la historia de Italia. La historia de Italia es más compleja porque además la manera en que los historiadores la han interpretado solamente han extraído capítulos que les puede interesar. Y el tema es Roma. Roma es lo que ha dificultado el análisis de la historia de Italia, porque durante el año 753 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, nos hemos dedicado más bien a mirar es Roma, Roma en su república, Roma en su reino, Roma en su imperio y la manera y el impacto que tuvieron sobre el desarrollo de la humanidad, pero no sobre el desarrollo que tuvo en la península itálica, que es un poco lo que queremos hacer hoy. Entonces, en este análisis que quiero empezar con ustedes el día de hoy, queremos explorar la historia de Italia en su integridad. ¿Qué había antes de Roma? ¿Y qué hubo en Roma? ¿Y qué fue lo importante de Roma en cuanto a la unificación de la península itálica? Roma fue el primero de las naciones de Europa que se integró y fue el primero en disolverse y fue el último en volver a integrarse hacia finales ya muy tardíos del siglo XIX. Entonces Europa tiene un análisis diferente para hacer sobre el tema de Italia. Y eso es un poco lo que queremos hacer el día de hoy. Quiero arrancar mostrando la Italia de hoy e irnos devolviendo, vámonos de para atrás, mirando cómo ha sido esa evolución de la Italia, de tal manera que nos permita adentrarnos en el tema, presentarles el tema a ustedes de lo que vamos a hacer durante estas sesiones de trabajo. Porque es que esta Italia, como la vemos hoy en día, es una Italia bastante unificada. Cuando miramos la Italia en el año 2023, nos da la impresión de que tenemos una Italia muy unida. Casi que podemos decir que en Italia solo se habla italiano, que la cultura es italiana, que la gastronomía es similar. Y resulta que no. La manera en que se ha ido pegando, armando esa república que conocemos hoy de Italia es un tema complejo. Hoy solo existen dos países en el mundo que tienen enclaves dentro y uno de esos es el Reino de Italia, la República de Italia, que tiene dentro de sí uno San Marino, una república independiente, San Marino, que es un pequeño enclave que está desde 1862 en una curiosa manera como se integró después del proceso de Risorgimiento en una especie de agradecimiento de Garibaldi y los demás por haberles permitido adoptar una cierta posición durante ese proceso del Risorgimiento. Y le hicieron el bien o el mal, difícil saberlo, de dejarlo independiente metido dentro de Italia. Y la otra, que marca mucho la historia de Italia, es la iglesia, la presencia de la iglesia. Todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos condujeron a que Roma fuera la capital de la Iglesia Católica desde sus inicios en la península itálica y que solamente hasta 1929 lograra darse una identidad a ese tema y se dejara resuelto lo que en el siglo XIX se llamaba la cuestión romana, el tema de cómo era que se iba a enfrentar a la Iglesia Católica y cómo la Iglesia quería manejar todas sus tierras. Solamente hasta el año 1929, muy reciente, no hemos cumplido aún 100 años de haber creado la Ciudad del Vaticano como un proceso que veremos durante el desarrollo de estas conferencias, cómo se integraron esos estados pontificios y cómo poco a poco fueron los otros reinos, repúblicas, ducados de Italia enfrentándose a los papas, al papado, para ir quitándoles territorio hasta que finalmente pudiera unirse esa reunificación italiana. Pero curiosamente, a pesar de que tenemos estos dos enclaves y que solamente, digo, existen dos países, reinos, naciones que tienen enclaves, que son Italia y Sudáfrica, que tiene a Lesoto clavado también
en la mitad como independientes, sin ninguna frontera en común. Curiosamente, no existen problemas de nacionalismos, no existen unos grandes problemas separatistas como existen en otras partes de Europa. Mientras que en Inglaterra tenemos el tema de Escocia pendiente por resolver, tenemos el tema de Irlanda por resolver. Vamos a tener en Cataluña y en el País Vasco los problemas de nacionalismo español que aún tienen unos recorridos importantes que dar. En Italia solamente tenemos dos movimientos muy pequeños, muy leves, con muy poca importancia a nivel internacional, que son en el Tirol del Sur y en la Padania, que eran las zonas de los Habsburgo, las zonas de los Austrias, antes de los procesos de reunificación que se empiezan en el siglo XIX y que tienen una cultura y una disciplina fiscal muy diferente a la de los italianos. Y estos señores hoy en día no están de acuerdo con estar unidos a la República de Italia porque no aprueban de las políticas fiscales excesivas que tienen los diferentes gobiernos de Italia y creerían que ellos pueden ser mejor si están independientes. No han logrado mucho, pero sin embargo han tenido un pequeño ruido de nacionalismo y de separatismo. Por lo demás, el panorama en Italia hoy se ve bastante unificado en ese sentido. Y es que la bota italiana es muy unificada. Esa bota italiana está en el centro del Mediterráneo, está en el centro de Europa, lo que la hace absolutamente atractiva para todos los temas. Por algo la escogieron los primeros padres de la iglesia para que fuera la sede, porque allá estaba Roma y allá estaba el poder del imperio y allá estaba la capacidad de mostrarse al mundo y mostrarse a todas las colonias comerciales del imperio romano cómo era el desarrollo de esa nueva religión. Y está en la mitad del Mediterráneo, como ningún otro está en la mitad del Mediterráneo y el Mediterráneo fue o sigue siendo, pero sobre todo fue durante muchos años el centro del comercio mundial. Todo pasaba por el Mediterráneo y estar uno en esa posición italiana era bastante conveniente. Claro, había muchos otros que no tenían interés en que existiera una Italia unificada porque la hacía muy fuerte, la hacía muy poderosa. Entonces, de alguna manera, las demás fuertes de Europa, España, Inglaterra, Francia, Rusia, van a tratar de que Italia no se integre precisamente para que no sea una gran potencia sobre el Mediterráneo. La política europea durante muchos años estuvo regida siempre por el paradigma del balance, del equilibrio de poderes, que nadie fuera lo suficientemente grande para controlar el otro. Y los temores por los Luises XIV, los Carlos V y los Napoleones Bonapartes era exactamente eso. No dejemos que haya alguien lo suficientemente grande que nos controle a todos. Entonces, esta situación le va a dar unas características particulares a Italia. Italia es un país muy fragmentado, un reino, república, como nación, como la queramos analizar, muy fragmentado, con una fragmentación que hace que tengamos unas divisiones políticas, económicas, sociales y culturales muy grandes. Es que cuando a uno lo rodean tantas montañas como las que rodean a Italia, pues lo que produce es esa fragmentación, algo muy similar a lo que tenemos en mi país, en Colombia, con las tres cordilleras que se desprenden de los Andes cuando entran en el sur de Colombia. Y lo que le da al país es un territorio absolutamente fragmentado, quebrado, que se presta para unas grandes dificultades en una unificación política como la historia de Colombia nos lo ha demostrado. Y aquí tenemos entonces arriba una cadena montañosa, los Alpes, que lo que buscan es de alguna manera crear hacia abajo una independencia y una tranquilidad para que no sea invadido. Ya nos mostrarán en el desarrollo de estas sesiones Aníbal y nos mostrarán a Napoleón también que no era tan cierto eso de que fueran infranqueables, que se podía entrar a la península itálica cruzando los Alpes. Entonces tenemos unos Alpes arriba y tenemos una espina dorsal, una columna vertebral de esa península itálica que son los Apeninos en sus tres diferentes partes, los septentrionales, los centrales y los meridionales, que funcionan como si fuera esa cremallera alrededor de la bota, que es la que hace que genere una Italia diversa, una Italia fragmentada,
una Italia que cuando es producto de cantidades de ríos que se desprenden de las montañas, lo que va a generar es un problema de comunicación entre esas primeras naciones y que vamos a tener una gran cantidad de naciones, reinos, ducados, principados, separados en buena parte por esos ríos y esas montañas que van a tener unas diferencias culturales grandes y van a hacer que el tema de la integración política sea un tema muy difícil de manejar. Porque además también está rodeado de agua por todos lados. Y cuando uno está rodeado de agua por todos lados, pues se tiene una especie de síndrome de isla donde estás viendo que todos los días alguien lo va a invadir. Y es que Italia fue invadido muchas veces y por muchos, y hasta hace muy poco tiempo. La última invasión que recordamos fue la de 1900, en la Segunda Guerra Mundial, 1943-44, las invasiones en Sicilia, en la liberación, pero hemos visto también las invasiones hechas por una gran cantidad de migrantes que vienen desde el África en busca de mejores oportunidades para sus familias. Es que estamos en el centro del Mediterráneo y ese mar Mediterráneo es demasiado grande y demasiado importante. Mare Nostrum lo llamaban los italianos, los romanos por cuenta de eso. Pero ese mar Mediterráneo en el territorio italiano, en la zona alrededor de Italia, en las costas de Italia, tiene varias subdivisiones. La primera de ellas es el mar Adriático. Ese mar Adriático, localizado entre Italia y los Balcanes, esa era en la época la zona del Adria, de los etruscos, que miraremos en detalle también, y que tendremos la manera en que se crea ese mar Adriático ahí y que va a funcionar como una barrera que no le va a permitir a los que vengan del oriente entrar por ese lado. Y el siguiente de los mares que tenemos es el mar de Liguria, el mar que está arriba, en la zona, en ese triángulo conformado entre Marsella, Génova y Córcega. Ese es el mar Liguria, mar de Liguria o mar de los Ligures. Ese es el tema de ese mar que está arriba, que tiene una importancia importante para esas zonas. Y abajo, dos mares griegos, el mar Tirreno, el nombre es el nombre que pusieron los griegos a la zona de los etruscos. Los etruscos tenían una mitología que hablaban de un príncipe tirreno y los griegos les decían a los etruscos tirrenos. A los etruscos, que son muy importantes, los conocen primero los griegos antes que los mismos romanos. Ya lo veremos. Y ese mar Tirreno entonces tiene una gran importancia porque es ese mar que va a estar casi que encapsulado entre Córcega, Cerdeña y Sicilia y el territorio de la bota italiana. Y más abajo otro mar griego, el mar Jónico, en territorios que fueron griegos. La base, el sostén de lo que hemos de llamar más adelante la Magna Grecia, que no era Italia, sino era la Magna Grecia, donde todas las diferentes repúblicas griegas, las ciudades-estados griegas, van a empezar a establecerse en este sitio. Pero no solamente tenemos una gran cantidad de mares, sino que tenemos adicionalmente una gran cantidad de ríos. Los ríos forman una geografía que divide a la República de Roma, a la Nación de Roma, en muchas. La primera de ellas arriba, todo lo que es el Valle del Río Po. Es una zona plana, es una zona que está casi que en la mitad entre la caída de los Alpes y el inicio de los Apeninos y generan dos ríos importantes que están ahí. Uno de esos, el Valle del Río Po, que atraviesa Italia de lado a lado, de izquierda a derecha, y que genera un importante valle con una gran cantidad de lagos y con una zona que le va a dar unas características muy especiales. Va a ser apetecida por todos los que quieran un tema marítimo porque va a comunicar los dos mares, porque es un tema que es apetecible para aquellos que quieran hacer industria, porque les permite mover fácilmente insumos a través de los ríos. Y genera también entonces unos lagos importantes que se desprenden como unos dedos de las montañas de los Alpes y que van a generar los lagos importantes como el lago Maggiore, el lago di Como, lago di Garda, toda esa zona de lagos que es tan bonita en esa zona de Italia. Y el segundo de los ríos es el Adigio. Ese segundo de los ríos es el río importante, el que atraviesa la ciudad de Verona, la importante ciudad de Verona, y que le da todo un flujo comercial. El Po es el río más grande de Italia. El Adigio es el segundo río más grande de Italia. Y después viene uno que es más conocido para nosotros todavía, que es el Tíber. Es el Tíber el que arrastra a la ciudad de Roma.
el que pasa por la ciudad de Roma. Realmente no pasa por la ciudad de Roma. La ciudad de Roma estaba de un lado y del otro lado de la ciudad de Roma quedaba lo que quedaba del otro lado del Tíber, o sea, el Trastíber, el Trastevere. Y ese Trastevere era la otra frontera. Ahí había otro reino completamente diferente. Hoy la expansión alrededor de la unificación de Italia nos permite creer que es una sola ciudad atravesada, como el caso de París, atravesada por un río, pero realmente no era así. Había una frontera muy clara entre esas dos zonas. Una zona hacia el norte, linderada con dos linderos por el río Tíber y el cuarto río importante de Italia, que es el río Arno. El río Arno. Y nos van a generar, como nos muestra en ese mapa, una especie de zona, de un bolsillo, donde va a estar encapsulada una zona, que es la zona que vamos a llamar Etruria, donde van a estar los etruscos y que hoy en día conocemos como la Toscana. Y esa zona es la zona limitada por esos dos ríos hacia adentro, ríos que el uno no confluye dentro del otro, pero que generan un bolsillo importante. Y entonces tenemos el Tevere, el río Tíber, que de un lado están los etruscos y ya veremos que del otro lado van a estar unos pueblos, el Lacio, que tienen un rey, el rey latino, y que tienen un idioma proveniente del Lacio, que es el mismo latino, el mismo latín. Y esa zona del otro lado es donde están los etruscos y ahí vamos a empezar esos primeros conflictos de generación y de expansión de la república, reino, imperio, de la nación romana, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces estos dos ríos, que son tal vez los ríos más conocidos, más importantes en Italia desde el punto de vista turístico, el Arno, que es el que atraviesa Florencia, y el Tíber, que no es que atraviese Roma, pero sí lo bordea en toda su zona, es la que nos va a generar esta parte que llamamos Etruria. Y aquí va a ser el origen de Italia. El origen de la Italia como nosotros conocemos parte de aquí, no parte de Roma. Ya veremos cuando entremos ahora, por ahora solamente queremos hacer un recorrido del contenido de este curso, ya veremos cómo se instalaron y de dónde venían los etruscos y qué tipo de relación van a tener con los romanos más adelante. Entonces, esto que he expuesto, montañas arriba, montañas en el centro, mares por todos lados rodeando y ríos que caen por todos lados, pues genera esa geografía quebrada que estábamos diciendo, que es lo que permite que existan unas poblaciones diferentes en cada lado y que le da a Italia esa diversidad, un aspecto político quebrado que hace que sea difícil de integrar y que fue una de las razones por las cuales cuando se integra rápidamente alrededor de la República Romana, las bases de integración no son sólidas y por lo tanto es el primero en desintegrarse cuando cae el Imperio Romano en el año 476. Y la dificultad en volver a unir estos diferentes territorios es lo que hace que sea el proceso más largo y más complicado. Mientras Inglaterra estaba unido en el siglo XI, Francia alrededor del siglo XIV, España en el siglo XV, Alemania e Italia serán las últimas dos naciones en tener un proceso de unificación. En eso tendrá mucho que ver, también nos detendremos ahí, el Sacro Imperio Romano, la figura política que se crea alrededor de un apoyo para la Iglesia por solicitud del mismo Papa. Esta geografía quebrada, pues naturalmente nos va a dar una gran cantidad de idiomas. Todos creemos que en Italia se habla italiano y si manejamos el italiano podemos movernos con el idioma italiano en todos lados. Pero la verdad hay una gran cantidad de lenguas. Hay toscano, hay napolitano, hay siciliano, sardo, ladino, friulano, veneciano, piamontés, liguriano. Y si miramos en los dialectos es aún más complicado. Hay unas raíces muy similares que es lo que nos muestran los colores, pero existen una gran cantidad de dialectos que en muchos lados aún siguen existiendo. Entonces esa complejidad italiana es lo que da que tengamos tres grandes regiones que podemos clasificar y podemos casi que tratar de manejar como unas regiones enteras. Un norte con unas características muy diferentes a las que tiene un centro y un sur. Un norte que fue caracterizado en su historia por ser una zona casi que la zona esa del valle del río Po más tranquila,
no teniendo la cantidad de montañas y los conflictos que nos dan todas esas montañas, aun cuando la parte de arriba de los Apeninos alcanza a llegar en esa zona. Y esa zona, la característica principal es que está muy atomizada, pese a que es plana, y está muy atomizada en diferentes repúblicas, ducados, marquesados. Ahí vamos a tener toda la zona de Milán, Florencia, Venecia, Pisa, Siena, Padua. Podemos seguir mencionándolas y no acabaríamos nunca. Y a lo largo de estos cursos, de este curso, pues vamos a entrar a mirar las características especiales de cada uno. ¿Qué hace que Milán sea industrial? ¿Qué hace que Venecia y Génova sean marítimas? Marítimas porque fueron los dos centros más importantes marítimos. Pisa era una ciudad marítima. Florencia no. Florencia era una ciudad de banqueros, de arte, de renacimiento. Cada una de esos tiene unas características diferentes. Mucho más desarrollado, mucho más apetecido por otras colonias extranjeras, diferente la característica que tiene el centro, que era la zona donde va a estar principalmente los estados pontificios. Toda esa zona del centro era la zona de la iglesia. Y vamos a tener una iglesia ubicada en esa zona, tratando de mediar en los problemas entre el norte y el sur, pero sobre todo evitando la integración, porque la iglesia sabía que la integración pasaría por encima de sus terrenos, como efectivamente tuvo que hacerlo, especialmente en el periodo entre 1870, después de la invasión de Roma, y en 1929, cuando finalmente Mussolini sienta al Papa y le dice: vamos a dejar este terreno solo para ustedes. Y el sur, un sur que era de una característica feudal completamente diferente al del norte. Un sur con una agricultura mucho más desarrollada, con una mayor pobreza y con una influencia cultural mucho más grande del lado de los griegos. El sur es griego, el sur nace siendo griego. Las ciudades más importantes del sur, desde arriba, Nápoles, son ciudades que son griegas y tienen una cultura griega y tienen una formación política griega. Y esa formación política griega era la de los ciudades-estado, que no permitían unas grandes unidades de defensa política, sino que eran unas ligas que se movían según unas ciertas conveniencias y que por eso terminó y llegó al fin al mismo imperio griego. Y existe un centralismo que siempre hemos denominado como todos los caminos conducen a Roma. Roma está en el centro del centro del centro, en el centro de Europa, el centro de Italia, el centro del Mediterráneo. Es el centro de absolutamente todo y todos los caminos conducen a Roma. No había nada que hacer. Ya hoy en día, si miramos un plano de carreteras, vemos una mayor conexión entre el norte, vemos una mayor conexión en el sur, pero en principio todo pasaba a través de Roma. Porque Roma fue muy importante. Lo que yo quiero hacer durante estas primeras sesiones es mostrar que Roma tuvo una importancia, pero que los otros también. Grecia tiene una importancia muy grande, Sicilia tiene una importancia muy grande, los galos arriba en el norte tienen una importancia y los Habsburgo, los Austrias, cuando lleguen en su momento, tendrán una importancia. La historia, como nos la han contado muchas veces, es que aquí todo se desarrolla alrededor de lo que fue Roma. Roma en sus tres fases diferentes, porque tenemos una Roma, la que nace el 753, pocas ciudades tienen con certeza una fecha de nacimiento de su ciudad como la tiene Roma, el día que Rómulo y Remus se disputan de una manera que estudiaremos, que la miraremos, la manera en que los augurios de unos pájaros determinan quién va a ser el rey, el otro mata a su hermano y se queda de rey y nace Roma el 21 de abril del 753 y llegamos de esa manera con 7 reyes romanos a tener las 7 colinas de Roma, número 7, que probablemente es mucho más sacado de una serie de interpretaciones que de una realidad histórica, pero no nos importa, no nos vamos a detener en eso. Yo veo muchas veces con sorpresa que los historiadores se dedican a ver si efectivamente fueron 7 o fueron 8, no nos importa. En la historia alrededor de la creación de Roma y de la fundación de Roma, con sus diferentes mitos, es bien bonita como nos la contaron. El día que nos cuenten que en Macondo
No cayeron mariposas amarillas cuando llegó Mauricio a Babilonia, nos destruyen el cuento de Macondo. No necesitamos que nos cuenten la verdad. Reino de Roma, 753 a 510 antes de Cristo, que termina en el momento en que se dan cuenta que el exagerado poder en manos de una persona no funciona y deciden acabar la monarquía y nacer una república que fuera elegida popularmente, pero ojo, no en manos de una persona, sino de dos cónsules. Y esos dos cónsules se dedican después a pelear el uno con el otro en una constante guerra civil que va a caracterizar toda la época de la República Romana. Y que cuando había una dificultad, entonces el Congreso o el Parlamento, el Senado, podía decir, vamos a suspender temporalmente lo que hay y vamos a poner una persona con poderes dictatoriales, y tenemos unos grandes dictadores en esa República Romana. Dictadores con nombres tan importantes como Cicerón, como Sila, como Julio César, pero que hubo más de 100 dictadores durante estos casi 500 años de historia, donde más de 500 años de historia de la República Romana. Hasta que llega el punto en que uno de esos dictadores hace una situación tan insostenible que termina siendo asesinados por otros, Julio César, y reemplazado por alguien que va a ser aún más fuerte todavía y que va a transformar esa república en un imperio, que es el nacimiento del Imperio Romano, que tiene desde su mismo nacimiento las semillas, el germen de su propia destrucción más adelante en el año 476. Y esa es la historia del Imperio Romano, esa es la historia de la República de Roma, que la vamos a ver, naturalmente tenemos que verla, pero la queremos ver bajo la óptica de cómo se hace la unificación italiana. No la queremos ver a la luz de cómo se desarrollan las grandes instituciones jurídicas en el mundo, políticas en el mundo, que es lo que hemos heredado de Roma. Ni tampoco la vamos a ver en su expansión en las Galias, ni en su conflicto en Egipto. No, nos interesa es cómo logran unificar Italia y qué bases le dieron o no le dieron a Italia para que haga que en el 476, cuando cae el Imperio Romano, por la llegada de esas tribus bárbaras que llegan de toda Europa, entonces en ese momento es que vamos a tener que Italia se desintegre, que habíamos tenido una gran integración, pero que estas tribus al llegar van a hacer que muestre que no estaba nada unificado debajo de ellos. Estas invasiones que empiezan, no es que lleguen en el año 476, empiezan desde mucho antes. De hecho, hay un proceso de convivencia durante varios años, durante varias décadas, entre los romanos y las tribus bárbaras, que se hacen en sus fronteras y están todos tranquilos, similar a lo que se hará más adelante con los vikingos en Normandía. A Italia le va a llegar una gran cantidad de estas tribus, de estas tropas bárbaras, de estos bárbaros que están entrando por todos lados, hasta que finalmente en el año 476, cuando la capital ya no era Roma, sino la habían trasladado a Ravenna, entonces finalmente los últimos bárbaros toman la decisión y sacan, y el Imperio Romano, que ya se había dividido en uno de Oriente y uno de Occidente, muere el Imperio de Occidente y de ahí en adelante solo nos va a quedar el Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos el Imperio Bizantino. Y ahí no nos vamos a meter, porque va a tener alguna influencia, sobre todo en las primeras partes, en los primeros años, entre el 476 y el 756 más o menos, en que tenemos el exarcato de Ravenna. Y en ese exarcato es casi que la presencia, la capital del imperio bizantino en la antigua Roma. Y eso genera unas consecuencias en la unificación y lo vamos a ver también, pero ya después el imperio bizantino no nos vamos a meter, eso es historia para otra conferencia. Entonces, en el año 400, antes de que llegaran las tribus bárbaras, Italia estaba muy unificada. El Imperio Romano los había unificado. Todo era una misma nación lo que había acá. Teníamos la parte de Gran Bretaña, donde estaban instalados desde las épocas de Julio César, Francia, España, Portugal, todo el centro de Europa. Es decir, el Imperio Romano era el que tenía absolutamente todo. Al caer el Imperio Romano, las tribus bárbaras, que son montones por todos lados, van a empezar a agruparse en pequeños grupos.
La unificación es un proceso que siempre se da. Usted siempre busca integrarse con sus vecinos. Y el que va a liderar la parada aquí en este momento van a ser los francos, las primeras tribus francos que logran unificarse y logran tener unos triunfos militares importantísimos, sobre todo defendiendo del invasor que venía del otro lado, de los que venían del oriente, de los moros, del imperio otomano, que vienen de otro lado, y estos francos son los que van a empezar a tenerle una importancia en frenarlos. Y todos se unifican alrededor de frenar la invasión que viene de esos moros. Entonces, lo primero que tenemos es ese gran imperio carolingio, que en el año 800 empieza a bajar, y ustedes lo ven llegando ahí, que va llegando hacia la mitad de Italia, donde está Roma. Y el Papa se va a sentar con Carlomagno, que era el emperador, descendiente de Pipino el Breve, descendiente de Carlos Martel, y le va a decir: yo estoy en una situación muy difícil, le va a decir el Papa, porque mientras los que se quedaron en Bizancio, en Constantinopla, allá tienen una estructura política, militar y religiosa en una sola, aquí tenemos todo fragmentado. Y yo no tengo quien me defienda. Y Carlomagno, que era el hombre más importante política y militarmente en Europa y que necesitaba consolidarse para enfrentarse a los demás y unificar todo ese territorio de los francos, acepta el desafío que le pone el Papa. Él acepta ser emperador, que lo nombren emperador de algo que no existía y que nunca existió, como el Sacro Imperio Romano como concepto, porque era un concepto y no un territorio, y va a aceptar que lo nombran, y el uno le va a dar el prestigio al otro y el otro le va a dar el soporte y el apoyo y la defensa. A partir de ese nacimiento del Sacro Imperio Romano, no germánico aún, Sacro Imperio Romano, tenemos esa alianza iglesia-estado. Una iglesia que dice: yo voy a decidir quién es legítimo y quién tiene el poder divino otorgado por Dios, y ese me defiende a mí. Y va a tener, y por eso va a tener las grandes donaciones que de tierra que va a tener, porque todos le van a dejar tierra y van a armar sus estados pontificios en el centro. Y Carlomagno es el primer emperador de ese Sacro Imperio Romano, por lo menos de esa primera etapa carolingia del Sacro Imperio Romano. Después los francos se van a desintegrar y van a olvidarse del tema alrededor de otros lados, y la cabeza del Sacro Imperio Romano lo van a tomar los otones, los alemanes, y después lo van a tener los austrias. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Durante todas estas llegadas, Carlomagno se va a hacer coronar rey de los lombardos. Pudiéramos decir casi que era el rey de Italia en ese momento. Pero no la tenía fácil, porque es que el norte de Italia principalmente se estaba unificando alrededor de pequeñas zonas, cada una con diferentes repúblicas. Y nacen las repúblicas, las primeras repúblicas marítimas. Vamos a tener a Venecia, o Amalfi primero 839, Génova en el 958, Pisa en el siglo XI, Venecia 697, Ancona siglo XI, Gaeta 839, Noli siglo XII y Ragusa siglo XI. Y empiezan a generarse todas estas diferentes repúblicas, tratando de defenderse de algunas de las tribus que estaban ahí y que ya empezaban a unificarse a través de los lombardos y a través de los carolingios. Los lombardos tienen que empezar a desplazarse hacia abajo de Roma, donde sienten que pueden tener una mayor protección del Papa, una mayor protección moral del Papa, y ya veremos cómo van a empezar a localizarse en otra zona. Pero aquí empieza entonces a desarrollarse una gran competencia marítima, naviera, industrial, bancaria, comercial, cultural en el desarrollo de todas estas zonas. Y en el año 1000 hemos tenido que ya hemos pasado por una división de ese imperio carolingio. Los nietos de Carlomagno no se entienden y tienen que dividir el gran imperio carolingio en tres. En el año 846, el Tratado de Verdún, van a dividirlo entre tres zonas, que es más o menos lo que está puesto acá: la parte del centro lotaringia, la parte de la derecha, que era la parte de lo que va a ser Alemania,
y la parte del centro, la parte del oriente, que es la parte del occidente, perdón, es la parte de lo que será Francia. Entonces tenemos en ese momento el imperio de Carlomagno, carolingio, ya ha desaparecido y empieza a fragmentarse. Pero si el poder político terrenal se viene fragmentando y con eso genera una crisis política, lo mismo va a suceder con el poder espiritual, que también se va a fragmentar. Y en el año 1054 el cisma de Oriente se da y esa iglesia católica, bueno, tal vez no era católica la palabra correcta en ese momento, el origen de la palabra católica viene tal vez más adelante. Lo que viene es una iglesia que se divide en dos, que vamos a tener un patriarcado en Constantinopla, que es la iglesia ortodoxa, y esta iglesia que se considera que tiene otras vertientes, otra manera de ver la religión, otra manera de ver el credo de Dios, va a quedarse en Roma y es la nueva iglesia de Roma. Y esa va a tener la característica de que va a tener un papa disminuido en poder, pero en necesidad de búsqueda de poder. Y es cuando nacen los grandes apetitos militares de los grandes papas de esa época, que se comportaban no tanto como unos defensores de la fe, no tanto como unos buscando la salvación del ser humano, sino tratando de tener un territorio como cualquiera de los florentinos, milaneses o cualquiera de los otros nacionales italianos. Entonces ahí seguimos armando nuestro mapa de Italia, cómo se va dando con esta debilidad de las crisis política y la crisis espiritual. Hasta que llegamos entonces al año 1200, los francos están más preocupados por lo que está sucediendo en Francia, en las tierras de los francos, y los otones aparecen y reemplazan, los otones de Alemania reemplazan y el Sacro Imperio Romano se nos vuelve Sacro Imperio Romano Germánico, y de aquí en adelante siempre los importantes van a ser los de esa zona, los germánicos, los austrias, van a ser los que manejen y van a ser los que le van a proveer esa defensa al Papa. El desarrollo, mientras tanto, sigue dándose en esas repúblicas y la importancia de las repúblicas las vamos a ver con detalle. Porque es que uno ha oído hablar de la República de Venecia y de Siena y de Pisa, pero es que uno realmente no se imagina que Génova fue así de grande. Esto eran las tierras que dominaba la República de Génova. La expansión de Génova en el Mediterráneo llega por todos lados. A todos lados donde pudiera llegar un barco, llegaban los de Génova. Pregúntenle a Cristóbal Colón, que era genovés. Y van llegando por todos lados y se convierten realmente en los dueños del Mediterráneo. Y las demás repúblicas no es que sean menos importantes. Aquí tenemos la expansión de Pisa. Pisa es exactamente lo mismo. Pisa va a tener una importancia grande en Fenicia y en el Imperio Bizantino. Entonces, toda esta época es la época del crecimiento de unas grandes regiones, especialmente en el norte. El sur está un poco más unificado, o más bien menos fragmentado, pero ese norte está en ese momento dividido. 697, la República de Venecia. 756, nacen los estados pontificios. 839, la República de Amalfi. 958 aproximadamente Génova. En el año 1003 el condado de Saboya. 1100 la República de Pisa aproximadamente. 1115 Florencia. 1125 Siena. 1130 Lucca. 1130 Sicilia. 1282 el Reino de Nápoles y 1395 el Ducado de Milán. Cada uno de esos es diferente. Y cada uno de esos empieza en un conflicto entre ellos mismos, tratando de ver cómo crecen más y cómo le quitan poder al otro y cómo hacen unos pactos que terminan haciendo lo que fue la paz de Lodi, donde el Papa empieza a intermediar para que no haya conflictos entre el sur y el norte. En fin, el Papa guardaba muy bien sus intereses para que los demás no se le metieran en ese lado. Pero mientras tanto en Europa está pasando algo muy curioso, que todos esos procesos de crecimiento y de unificación ya se han dado. Inglaterra es un país unificado. En esos años estamos en las épocas de Enrique VIII, que quiere ser un gran jugador en el territorio europeo. No sabe de qué, él no tiene ni idea qué es Europa,
pero Enrique VIII sabe que hay algo donde él puede ser grande peleando allá. Porque los grandes que están en ese momento en Europa son Francisco primero rey de Francia, y Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano. Y todos, en la medida en que ya tienen unos territorios unificados, Francia, España, después de 1492, unificada, Inglaterra unificada, pues van a tratar de expandir sus territorios a sitios no unificados. Entonces, todos van a trasladar sus conflictos a los conflictos que se van a dar en las zonas, especialmente en el centro de Italia, en Italia, norte, centro y sur de Italia, que es el episodio que en la historia se conoce como las guerras italianas, que es todos contra todos. En un momento aparece Carlos V aliado con el Papa, 2 años después Carlos V toma preso y secuestra al Papa e invade Roma. Después el Papa se alía con Venecia, después el Papa pelea con Venecia, después los florentinos y los venecianos. En fin, esto es un tema donde todos los días se cambian las alineaciones, porque lo que está en juego es la expansión de esos grandes de Europa que ya terminaron su proceso de unificación y se quedaron sin oficio y necesitan seguir creciendo. Esto es como las empresas. Uno no dice que es que una empresa llegó y que ya está grande. No, las empresas empiezan a buscar otras empresas que comprar y cómo crecer en otras partes del mundo. Y lo mismo están haciendo estos. Entonces trasladan todo su conflicto y todos van a argumentar diferentes cosas. Carlos VIII, rey de Francia, dice: yo tengo un pasado italiano, y entra. Los españoles dicen: yo tengo mucho en el sur. Entonces los españoles, y especialmente los de Aragón, van a terminar manejando buena parte y durante un muy buen rato todo el sur de España, Nápoles, Sicilia, toda esa parte. Los de Saboya lo mismo. Entonces ese conflicto de las guerras italianas, que no se va a resolver fácilmente, pero que termina finalmente resolviéndose en una situación que empieza a generar una mayor integración, pero que aún le falta todavía mucho por esa integración. Entonces, en ese mapa de 1500 vamos a tener una situación muy particular, que es que vamos a tener una Europa unificada en Inglaterra, una Europa unificada en Francia, en España, en la zona rusa también, pero tal vez llamémosla Lituania, Polonia en ese momento, Hungría muy unificado y con el acecho del Imperio Otomano por debajo. Pero los dos lunares que tiene ese mapa en ese momento es todo el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, que no ha permitido y que su misma estructura inestructurada no ha permitido esa unificación de los territorios, de los principados alemanes y de la parte de Italia. Hasta que se nos van a presentar el siguiente capítulo de esas guerras italianas, que se va a dar 200, 300 años después con las invasiones de Napoleón. Es exactamente lo mismo. Napoleón es alguien que empieza a buscar las oportunidades dentro de una fallida revolución francesa, que no sabe qué está pasando. Napoleón militarmente empieza a tomar unas grandes victorias y que empieza a trasladarlas al norte de la República Italiana. Ya no me acuerdo si en este momento estábamos hablando de república, reino o qué era. Realmente no existía ninguno, había una gran cantidad de repúblicas con un control importante del imperio Augsburgo, de los Austrias, en ese norte de Italia. Y la Revolución Francesa se convierte muy rápidamente, después de 1789, en una lucha de Francia contra Europa, al cual Napoleón le echa gasolina y decide aumentar el tamaño del conflicto. Y lleva el conflicto al norte de Italia para sacar a los Austrias. Recordemos que Luis XVI, la gran víctima de la Revolución Francesa, está casado con María Antonieta, que es la hija del emperador del Sacro Imperio Romano y de los Austrias. Entonces había que sacar y había que enfrentarse. Y Napoleón toma la decisión él solo, sin consultar a los demás miembros del directorio, y él decide atacar todo esto. Y en el pacto de Campofornio, arriba, que lo ven ustedes, en una de las últimas batallas, él decide más o menos cómo repartir Europa. Y cambia el mapa europeo completamente. O por lo menos el mapa del norte de Italia lo va a enredar mucho más. Y si teníamos un mapa enredado antes de que apareciera Napoleón en el norte de Italia, ahora lo vamos a volver más complejo.
porque Napoleón decide que este va a ser su terreno de su vanidad personal. Y ya sabemos cuando los políticos utilizan su vanidad personal a su propio favor. Napoleón decide convertir esto en diferentes repúblicas y un día cambia los límites, cambia y entonces va a crear la República Subalpina en la zona de Turín, la República de Alba en Cerdeña, la República Anconitana en los estados pontificios, la República de Bérgamo en Venecia, la Boloñesa en los estados pontificios, Brescia en Venecia, Cispadania en Boloña. Cuando vemos aquí zonas que se traslapan, es que un día Napoleón amanecía de mal genio y decía cambiar las fronteras del otro, unir una república con otra. No existe un mapa real de cómo fueron todas estas, porque nunca nadie las entendió, porque ni el mismo Napoleón sabía qué quería hacer con cada una de esas repúblicas. Cremasca, República de Etrusia, las provincias ilirias, el Ligur, el Luca, Partenopea en Nápoles, Pescara, Piamontesca, Tiberina. Y Napoleón decide agruparlas más adelante y generar tres grandes repúblicas, alrededor de las anteriores que he mencionado, tener tres grandes repúblicas, la República Romana, la República Cisalpina y la República Cispadana. Que más adelante, en 1802, las va a decir, vamos a convertirlas en una república italiana, que va a durar 3 años nomás, porque dice, ¿y yo para qué quiero ser presidente de una república cuando puedo ser rey de un reino? Y entonces en 1805, ya siendo emperador de los franceses, decide convertirse en el rey de Italia. Y otros territorios los van a trasladar a Francia y después de ese enredo tendremos que meternos en el Congreso de Viena en 1815 a resolverlos, a volver a sentarnos con una gran mesa y una serie de mapas y a repartir de nuevo el mapa europeo del desorden en que lo había dejado Napoleón. Pero Napoleón no solamente había dejado un desorden en el mapa, sino que en cada uno de los sitios en Italia había decidido crear su propia casa. Napoleón sobre todo está haciendo una dinastía y las dinastías se arman como las armó Napoleón. Esa es la manera en que se arman las casas reales. Y la casa Bonaparte se arma de esa manera. Napoleón se corona rey de Italia. A su hermano José lo va a llevar como rey de Nápoles y Sicilia hasta 1808 y en 1808 le dice, lo voy a poner a usted de rey de España, que allá la situación está más complicada todavía y yo necesito que usted me resuelva el tema en España y llega en España y es donde nace la famosa nombre de Pepe Botellas que recibe José Bonaparte. Y va a dejar después a su hijo, de las pocas veces que me aparece Napoleón II, el aguilucho, que muere muy joven, va a ser el rey de Italia, reemplazando a su padre. Y después vamos a tener a Elisa Bonaparte, que va a ser su hermana, que es su hermana, la va a ser duquesa de Toscana y princesa de Luca. El ducado de Toscana es fundamental aquí. Matilde, duquesa de Toscana, muchos años antes jugó un papel importante que aquí Napoleón quería que su hermana Elisa tuviera. Carolina Bonaparte y su cuñado, Carolina Bonaparte, casada con Murat, el gran asesor del gran estratega de Napoleón, también está en esta casa, en esta casa, va a tener el rey en Holanda, en fin, Napoleón está haciendo una casa dinástica y utiliza todo el territorio italiano y en vez de unirlo termina dividiéndolo mucho más. Napoleón finalmente es derrotado por todos en 1815, después de unas largas y difíciles batallas. En 1815 tienen que sentarse los ganadores con los perdedores y decir qué vamos a hacer con este desorden que nos dejó Napoleón acá y vamos a tener que reunificar y reinventarnos el mapa italiano. El mapa de Europa, perdón, no solamente el italiano, todo el mapa de Europa. Entonces en 1815 se hace el Congreso de Viena y entonces Austria le entregan la parte del norte que era de la Lombardía, Venecia, que siempre había estado en dudas y que Napoleón fue donde más se enfocó inicialmente, se la van a quitar a los italianos y se la van a pasar a Austria. Los Borbones, que habían sido reyes de Francia y reyes en Nápoles, los van a restablecer en Nápoles y los van a restablecer en Francia también, porque es la llegada después del restablecimiento de la monarquía con Luis XVIII en Francia. Víctor Manuel I, rey de Saboya, de Cerdeña, va a recuperar Niza, Saboya y el Piedemonte.
el Papa recupera sus estados pontificios que Napoleón le había atacado. Pero una tensión en todo esto genera una gran tensión entre los diferentes naciones italianas. Y vamos a tener entonces el inicio del proceso del nacionalismo. Y todo el siglo XIX en Italia es el siglo de las grandes conspiraciones, de las grandes sociedades secretas, de los Carbonari y del nacimiento de ese nacionalismo encarnado en personas tan importantes como Giuseppe Mazzini en 1831, que es con quien nace realmente ese grupo de la Italia joven y de ese nacionalismo que poco a poco va a ir conformándose y que militarmente va a tener su gran momento en 1848, entre 1848 y 1870, en lo que se conoció como el Risorgimiento, que es todo el proceso realmente de la unificación, que empieza a tener sus primeros éxitos en 1861 con Garibaldi, que es un gran militar que ha estado en muchas partes. A Garibaldi lo han contratado para que esté en Sudamérica, a Garibaldi lo tratan de contratar para que esté en la guerra civil americana. Uno quería, si uno estaba en un lío militar, uno quería tener a Garibaldi en sus tropas. Y Garibaldi entonces en este momento va a hacer su gran invasión por Sicilia y va a entrar por Sicilia hasta Nápoles hasta llegar finalmente a Roma. Y es todo un movimiento en que él está apoyando y es apoyado por tres grandes hombres, que son los cuatro que realmente hacen todo el tema nacional durante estos años en Italia, que son Napoleón III, el emperador de los franceses, Camilo Benso, el conde de Cavour, más conocido como Cavour, y Víctor Manuel II, rey de Saboya. Cavour era el primer ministro de Cerdeña y Víctor Manuel era el rey de Cerdeña. Y el nacionalismo y la integración última italiana, que estoy haciendo resumen de lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Víctor Manuel II como rey de Saboya es el que va a tener todo ese proceso de integración alrededor de él y Garibaldi militarmente empieza a tomarse todo en nombre del rey de Saboya. Napoleón III es el gran héroe para todos los efectos de esta integración. La integración que tiene dos partes, la primera de ellas es, o tres partes, la primera de ellas es toda esa subida de Garibaldi, la segunda de esas es la expansión del Véneto, la entrada hacia la parte del norte que era de Austria y que Napoleón III es el que ayuda militarmente. Napoleón III, que no podía ver a los austrias, se sienta con Víctor Manuel y con Cavour y entre esos arman la anexión del Véneto en 1866. Y la puntada final la van a tener también por cuenta de Napoleón III, así no hubiera querido Napoleón III. Porque era que lo que sucedía era que los estados pontificios tenían una serie de tropas extranjeras, de todas las naciones había, pero la más importante era la francesa. Pero ahí estaban hasta los Estados Unidos, tenían unas tropas defendiendo al Papa y que custodiaban los estados pontificios. Y Napoleón III en 1870 es invadido por los alemanes, por Prusia, por Bismarck, en la famosa guerra franco-prusiana, y Napoleón no tiene más remedio que llamar las tropas que están en Roma, hacerlas traer y dejar sin ningún sostén militar a la ciudad de Roma. Con lo cual entran Víctor Manuel y todos los demás y se toman la ciudad de Roma y vamos a tener un gran conflicto entre 1870 y 1929 sobre el estatus de la iglesia y el estatus del Papa. El Papa dice, yo soy un prisionero en mi tierra. Y el Papa hace gran escándalo con ese tema y solo se resuelve hasta 1929. Y naturalmente viene después de esto ya seguiremos en 1861, se consolida y se reunifica y se llama el Reino de Italia y su primer rey es Víctor Emanuel. Víctor Emanuel II, que era el rey de Saboya y pasa a ser ese primer rey de este nuevo reino de Italia. Los franceses tienen algo que le facilitan a uno la historia, que es que tienen numerado el primer imperio, el segundo imperio, primera república, segunda república, tercera república. Los italianos no, entonces se nos vuelve confuso porque aquí pudiéramos decir que este es el tercer reino de Italia, pero llamamos simplemente el reino de Italia. Y tenemos un nuevo rey, Víctor Emanuel, rey de Italia, que cuando Verdi paseaba por las calles en Italia encontraba en todas las paredes que decía
Víctor Verdi, Verdi, Verdi. Lo que decía realmente era Vittorio Emanuele, rey de Italia. Y Verdi creía que era él que lo estaban celebrando en cada de las esquinas de Italia. Y pasa lo que tiene que pasar en eso. Las empresas vuelven a crecer. Después de que usted se ha consolidado ya como un reino, usted tiene que llegar a hacer la tarea que le negaron durante muchos años, que era convertirse en imperio, en salir fuera de sus fronteras a buscarlo. Y si Italia había sido grande ya con el imperio romano, ¿por qué no lo podía volver a hacer? Y se toman en el 1883-82 Eritrea, al norte de Somalia, de Etiopía, Somalia en 1889, Libia en 1902. Italia empieza a convertirse en un gran poder militar. Y cuando arranca la Primera Guerra Mundial, los llaman a que estén del lado de los buenos y también de los malos. Y ellos deciden irse con el lado de los buenos, si por buenos podemos entender los aliados, y les ofrecen una gran cantidad de territorios para que estén de su lado. Territorios que después, en el Acuerdo de Versalles, en los pactos de Versalles, en 1919, no les cumplen y no les dan especialmente toda esta zona alrededor de los Balcanes y del otro lado, cerca de la zona de Croacia. Lo que les habían prometido no se las dan. Y nace un nacionalismo dentro de Italia, que es cuando nace toda esa derecha y nace el fascismo, la marcha de Mussolini en Roma en 1922, diciendo nos han traicionado. Y que militarmente van a buscar la gloria, volver a renacer, el renacimiento por segunda vez de esos valores y de esos grandes ideales romanos. El símbolo del fascismo es el símbolo de los fascios de las repúblicas romana y de los etruscos. Ese símbolo fascista que usted ve en Nueva York, en todos lados, que usted lo ve en el Congreso, en Washington, no es porque sea un símbolo de los fascistas, que ellos sean fascistas, sino porque los fascistas adoptan los valores romanos. Y es lo que va a encarnar Mussolini durante todo este tiempo. Y va a hacer su última contribución a la naciente nación italiana, que es la negociación con el Papa en 1929, desde le deja solamente ese pequeño punto de la ciudad del Vaticano. Y participa después entonces en la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Italia es dueña de toda la parte de los Balcanes, más la dueña de toda esta parte del sur de África, más las islas de Rodas, toda esa parte es de Italia, en una historia que contaremos en cuanto tiene que ver con la unificación o desunificación italiana. Italia pierde la guerra en la Segunda Guerra Mundial, en la famosa ejecución de Mussolini en el año 45, donde matan y cuelgan de los pies a Mussolini y a su amante Clara Petacci, pierde la guerra y entonces la gente no sabe qué hacer. Y deciden llamar a un gran referendo en el año 46, donde le preguntan a los italianos, ¿usted qué quiere ser? ¿República o monarquía? Y gana la república y se disuelve el reino de Italia y nace una cuarta, quinta, sexta, no sé, república de Italia, que van a nacer supuestamente ya con esa integración hecha desde el año de 1861. Pero que resulta que el sur, que antes había estado más unido, ahora va a ser el del problema, y es cuando empiezan con las diferentes situaciones legadas, dejadas por ese feudalismo inconcluso que no terminó en convertirse en capitalismo, y nace la mafia. Y la política internacional y la política de Italia durante los siguientes años va a estar dominada por los conflictos en la mafia, la camorra y la cosa nostra especialmente. Y la política va a estar influida de todos estos factores y vamos a ver hechos tan importantes como, por ejemplo, las brigadas rojas, los asesinatos del ex primer ministro Aldo Moro en 1978, la llegada al poder en el año 2008 de este señor de la nada que salía simplemente como un gran antecesor de Donald Trump, la admiración de Berlusconi por Trump y de Trump por Berlusconi, pues naturalmente es evidente. Y finalmente llegamos al año 2022. Contra todos los pronósticos vamos a retroceder 100 años y vamos a volver a la etapa de la Italia fascista.
que la de 1922. Aún está muy temprano para saber qué es realmente lo que se plantea la señora Georgia Miller. Entonces, esto es lo que vamos a recorrer durante las siguientes sesiones. Vamos a tener este primer módulo que empezamos ahora con la siguiente sesión, donde vamos a ver lo que era Italia antes de Roma. Y vamos entonces a entrar a mirar esos diferentes temas y vamos a tener la cobertura de una gran cantidad de temas después de esos. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión, la número 2, también gratuita, que estará aquí en YouTube, para que miremos qué fue Italia antes de Roma. Muchas gracias.